27 de octubre. Estos son los titulares. Buena inscripción para el autocross de Calamocha de este fin de semana. Carlos García Corral, organizador del Slalom de Almazán, nos explicó los detalles y particularidades del mismo. Elecciones FADA. Conoceremos a los miembros de la Asamblea. Esto es Aragón Racing. Comenzamos. El 28º autocross de Calamocha, organizado por la escudería Giloca, cerró el primer plazo de inscripciones con 23 pilotos. Entre ellos, por supuesto, todos los que se juegan algo en el campeonato en esta penúltima prueba del calendario. Especialmente el líder Javier Navarro, con una diferencia de 18 puntos sobre David Gasión en División 2. En la División 1 tendremos al actual líder Salvador Torcal con José María Escuder a 25 puntos. En Carcross se presentan en Calamocha David Herrero y José Ignacio Casino, este último a intentar reducir esos 24 puntos con Herrero. Y donde parece todo muy definido es en el campeonato de escuderías, dominado actualmente por la escudería Santa Bárbara, con una cómoda diferencia con el autocross Calatayud. Todo esto y mucho más el sábado de 9 a 11 para trámites administrativos y técnicos. Los entrenos a partir de las 11, las clasificatorias a la 1 y a las 2. Y para terminar a las 4 con las finales. Entrevistamos a Carlos García Corral, organizador del primer slalom de Almazán, Soria, quien nos contó las características de ese slalom que se celebrará el día 26. Longitud, neumáticos admitidos, ubicación, por cierto, en una zona peatonal, por lo que según su reglamento, el del Castilla-León, se entrará en velocidad controlada y agrupados. Convendría que los que vais a participar descargarlo, el reglamento, ya que difieren algunas cosillas del que estamos acostumbrados en Aragón. Lo tenéis en la web de la FADA. La entrevista la tenéis en nuestro canal de YouTube, Aragón Racing, y en nuestras redes sociales. Mañana viernes termina el plazo de reclamaciones a los componentes de la Asamblea. Se proclamará definitivamente el resultado con proclamación provisional. Aunque todavía habría plazo para presentar recurso ante el Tribunal Administrativo del Deporte Aragonés. En fin. Y el 28 será definitiva la composición de la citada Asamblea. Os recuerdo que la presidencia de la FADA saldrá de un o una componente de esa Asamblea, ya que para poder ser elegido hay que ser miembro de la citada Asamblea. A pesar de los rumores desmentidos por unos y no desmentidos por otros, las cosas se clarifican y el 4 de noviembre ya sabremos quién o quiénes se quieren comer el marrón de la presidencia de la FADA, marrón que se come uno por el bien del automovilismo aragonés. En fin, nada más. Nos vemos el jueves por aquí o en Calamocha este sábado. Conducir con cuidado, sobre todo de los demás, y un abrazo.